Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a Conversaciones Ellas Líderes, en un nuevo episodio también acompañada de Madeleine Roque, de Viviana Vargas, de Paula Justiniano, donde vamos a hablar sobre la comunicación. Comunicación asertiva, comunicación agresiva. Y bueno, también tenemos el tercer tipo de comunicación, la comunicación pasiva o inhibida. Pero a ver, un poco para introducir, ¿qué entendemos por comunicación? Comunicación es el intercambio de esa información entre una o dos personas, ¿sí? Bueno, conocemos, de repente hemos aprendido siempre del proceso de comunicación donde interviene un emisor, un receptor, un canal, un mensaje, siempre tratando de que nos comprendan, ¿no? Porque está el hablar, el escuchar, pero también el comprender el mensaje, ¿no? Entonces, vamos a hablar hoy sobre las ventajas que puede tener una comunicación asertiva. La clave de la comunicación asertiva son nuestras relaciones interpersonales. Para eso nosotros queremos tener comunicación asertiva. Paula, ¿qué nos puedes decir acerca de esto? Bueno, yo creo que al comienzo, al escuchar inicialmente comunicación asertiva, o sea, creo que por ya el nombre como que lo define un poco, y es ese tipo de comunicación acertada, ¿no? Como decir lo correcto en el momento correcto, en la persona correcta, ¿no? Pero creo que va un poquito más allá de eso, ¿no? Porque para llegar a eso hay diferentes cosas que como que tenemos que poder desarrollar, sobre las cuales ser conscientes, ¿no? Y como decías, tal vez eso es importante, ¿no? Se trata acerca de personas, se trata acerca de relación, ¿no? No es algo nada más mecánico, sino de que tenemos que estar conscientes de nosotros mismos, conscientes de las otras personas, ¿no? Yo creo que entonces la comunicación asertiva no se trata solo de comunicar bien un mensaje, ¿no? Sino también de establecer una buena conexión con aquella persona que estás teniendo conversación, ¿no? Entonces sí, algo súper importante, porque entonces al pensar eso, la comunicación asertiva nos ayuda para todo, ¿no es cierto? Exacto. Pero ¿qué ventajas podemos tener de una comunicación asertiva? Agregando un poco a lo que decía Paula de repente de que yo puedo en una comunicación asertiva dar mi opinión, ¿no? Puedo expresar lo que estoy sintiendo sin temores y puedo a la vez respetar las opiniones de otros. Creo que eso es lo importante de la comunicación asertiva. Pero ¿qué ventajas puede traer este tipo de comunicación en nuestras relaciones interpersonales? Vivi. Bueno, yo creo que es muy importante dentro del proceso de comunicación el saber escuchar, ¿no? Entonces, mi comunicación va a ser asertiva o, como decía Paula, certera si yo escucho primero a la persona, ¿no? con la que estoy tratando un tema, una conversación, y de ahí ya para poder dar la palabra indicada, ¿no? Me va a crear aún un ambiente de confianza para yo poder expresarme mejor, para que a mis palabras acompañen aún todo lo que es mi manera de expresarle, ¿no? Aún mi postura, cómo le estoy diciendo. Entonces, creo que puedo tener mucha ventaja si primero escucho a la persona, ¿no? Y también si primero me escucho yo, porque voy a querer que me hablen de la manera en que yo quisiera que me hablen, ¿no? Recibir esa misma. Y recibir la retroalimentación, el feedback de una manera positiva, ¿no? Y aún si de esa persona, hablándole de una manera tan asertiva, no logro tener, ¿no? esa afinidad con la persona, igual, ponerme en su lugar, ¿no? Sí, en este sentido, Madeleine, si podemos agregar tal vez algunas ventajas como la empatía, ¿no? Podemos ponernos en lugar de otra persona y ver también qué tipo de comunicación está teniendo la otra persona conmigo. Tal vez es más agresivo, tal vez está siendo pasivo, pero yo tratando de tener una comunicación asertiva, ¿qué otras ventajas puedo tener? O tal vez desventajas de no hacerlo. Bueno, me gustó mucho lo que mencionó Paula, de que comunicación asertiva es ser consciente de lo que yo estoy expresando. Y también me gustó mucho lo que dijo Viviana acerca del escuchar, pero que sea una escucha activa, ¿no? Porque que realmente estemos prestando atención a esa persona, que haya interés genuino de nuestra parte, y que algo que también es importante es que validemos, ¿no? A la persona, validemos lo que él está diciendo,
Y creo que eso también va a generar empatía en nosotros, ¿no? Como decías, Vivi, ¿no? El ponerte en el lugar de la otra persona. Y va a desarrollar también otras cosas, como compasión, va a desarrollar también el hecho de que yo pueda realmente establecer una conexión, lo que decía Paula, con esa persona. Entonces, creo que las ventajas va para ambas partes, pero principalmente creo que en lo personal nos ayuda a mejorar nuestra capacidad de expresarnos. También me ayuda a tener respeto por la otra persona. También me ayuda a tener una capacidad de negociar con la otra persona. El hecho también de saber que no siempre voy a tener la razón, de poder ser capaz de también ceder en algunas cosas. Y también que se eviten los malos entendidos, ¿no? Sí. Y eso es importante. El hecho de tener una comunicación asertiva también hace de que yo sea eficaz en lo que estoy diciendo. Efectivo, que yo sea efectivo en lo que estoy diciendo y no me esté inhibiendo, no sé si es la palabra. Sí. Entonces, creo que esas serían ventajas. Ahora, la desventaja de la comunicación asertiva, en este momento no se me viene algo. Es todo lo contrario a lo que acabamos de decir. Sí. Pero sería más por el lado quizás de la comunicación agresiva. Creo que ahí podemos ver muchas desventajas, ¿no? Sí. El hecho de no conectar con la persona, el hecho de que no se establezca la relación. Hay una relación quizás afectada, más aún todavía si es con un ser querido, ¿no? Que es muy diferente a una persona de afuera. Entonces, no hay confrontación, tengo el miedo a decir algo que hiera a esa persona y por ese temor que tengo no confronto a la persona y me quedo con eso. La comunicación asertiva es la clave para un buen liderazgo, ¿no? Exacto. Para influir positivamente en las personas que están a nuestro alrededor, ¿no? Eso es importante. Tenemos entonces, decíamos, la comunicación pasiva, que es de repente aquellas personas que prefieren quedarse calladas, ¿no? Viene alguna situación y para evitar el conflicto no manifiestan lo que piensan, sí, lo que sienten y prefieren quedarse calladas. Y eso también a mediano o largo plazo puede resultar... tener malas consecuencias para nosotras mismas como personas, ¿no? Y por el otro lado, en el otro extremo también la comunicación agresiva, que es el hecho de que siempre queremos obtener lo que querramos, que nuestro mensaje no importa cómo va. Y a veces eso tiene que ver también con el temperamento, ¿no? De repente un temperamento hacedor no mide mucho sus palabras porque sabemos que es mandón, ¿no ves? Un temperamento hacedor es mandón y de repente... va con una comunicación agresiva cuando tiene que pedir las cosas, ¿no es cierto? A ver, ¿te ha pasado algo así, Paula? No, nunca. Sí, la verdad es que yo tengo temperamento hacedor, entonces es como hay una tendencia y es inconsciente, no te das cuenta, ¿no? De que de ese tipo de comunicación un poco agresiva, como decir, somos mandones, tal vez, o sea, damos, en vez de pedir, damos órdenes, es algo como que medio automático e inconsciente, ¿no? Pero sí, el tema es de que me ponía a pensar de esto, ¿por qué es porque a veces, y esto puede pasar con cualquier temperamento en este caso, pero la comunicación, la persona que comunica de esa manera, comunicación agresiva, tiende a autoafirmarse, ¿no? Y es porque esa persona está convencido de lo que sabe y puede que esté en lo correcto, pero ese enfoque cerrado en simplemente afirmar lo que yo sé que es cierto, lo que creo que es de esa manera, me lleva a casi ignorar lo que la otra persona puede pensar, sentir, me lleva a no considerar el tiempo, el momento, tal vez la situación, lo cual a mí me dice cómo yo debo decir algo, tal vez, ¿no? Entonces sí me ha pasado muchas veces, digamos, de que me doy cuenta que de pronto tal vez hiero a alguien o ofendo a alguien o los descoloco porque estoy comunicando y no fue mi intención, ¿no? Es una manera de simplemente, o por decir, una situación del trabajo, pasa, por ejemplo, yo me pongo a pensar, con la familia hay un exceso de confianza, ¿no? Que a veces nos lleva a decir la cosa
cosas como son, no hay filtros y no nos damos cuenta de que podemos tal vez herir y eso ya es un bloque en medio de la comunicación que incluso impide que la persona llegue a entender, comprender el mensaje, porque ya de entrada, con la manera de comunicar algo, o sea, ya puede creamos un obstáculo, una barrera, ruido en la comunicación. Así es, correctamente. Entonces ya ahí ocurre la mala interpretación, porque yo tal vez tuve las intenciones más puras, pero como que mi cara y mi volumen no combinaron con mis intenciones. No tenía coherencia. Exactamente, ¿no? Entonces pasa eso a veces con la familia o en el trabajo, tal vez en el liderazgo, porque estamos hablando de liderazgo y a mí me pasa muchas veces ser malinterpretada, porque claro, en el momento en que estás en la acción y se trata acerca de completar las tareas y hacer las cosas que debemos hacer, o sea, ese es el sombrero que tengo puesto y tal vez me olvido, digamos, ¿no? De que somos personas y no es que soy hostil, pero simplemente una manera de ser y decir las cosas o directa, y el no considerar que no todos son hacedores como yo, entonces hay otros que son tal vez estables, pensadores, que ellos necesitan que les digas, o sea, hay que hacer esto, ¿no? O sea, y es como que con una caricia, que hay que decir las cosas y todo. Entonces sí, ahí es donde uno tiene, por eso aprender esto de la comunicación asertiva nos ayuda, ¿no? Para que no hayan esas barreras o ese ruido, precisamente como decís, ¿no? Exacto, y es importante saber y entender la manera en cómo comunicamos, porque también cuando recibimos, por ejemplo, una comunicación agresiva, ¿qué hacemos ahí? Si respondemos también de manera agresiva, es donde vemos los problemas, los conflictos, las discusiones y todo aquello, ¿no? Obviamente, si tenemos a dos personas comunicando asertivamente, espectacular, pues, ¿no? Y si se topa un agresivo con un inhibido, el agresivo va con todo y el inhibido prefiere quedarse callado, ¿no? Pero, a ver, ¿qué pasa, Vivi? No sé si te ha pasado alguna vez, recibir una comunicación agresiva, ¿no? ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos con estas personas también para poder dar nuestra postura, nuestra opinión, pero tampoco por el otro lado quedarnos callados, ¿no? Bueno, me voy a lo que me hace recuerdo lo que dice Proverbio, que una palabra suave aplaca la ira, ¿no? Entonces que la palabra blanda puede conmover el espíritu, digamos, ¿no? Con que esa persona ha llegado. No olvidemos que todos realmente somos espíritu, ¿no? O sea, todo lo que sale la boca ya es lo que ha estado uno gestando en el interior de la persona. Y vuelvo a mencionar otra vez la ventaja de poder escuchar, ¿no? Tal vez ahí entra la empatía también, de poder saber por qué vino esa persona a decirme de una manera tan agresiva, de comunicarme algo que yo puedo entenderlo sin gritarme, sin decirme tal vez con las manos, ¿no? Sin apuntarme, sin señalarme algo. Entonces ahí creo que me corresponde a mí en el arte de poder gestionar todo lo que ella me está diciendo, ¿no? Y ya escuchar, paciencia, también entra otro fruto por ahí. Y entonces ya, calmada, bueno, ahora hablemos, ¿no? Y comenzar a hablar y comenzar a hacerle ver de una manera asertiva y poniéndome con todos estos elementos que mencioné, ¿no? La empatía, el poder saber por qué vino y el poder dar una palabra tal vez, ¿no? Y darse cuenta. Así, de manera general, creo que he aprendido a amar los procesos, ¿no? Y escuchándole a Fabi lo que decía la comunicación pasiva, está el otro extremo de lo que es la comunicación agresiva. Creo que la comunicación asertiva es un equilibrio entre ambas cosas, ¿no? Porque en un principio, recordando estos conceptos, digamos, yo he tenido mucho de mi vida en una comunicación pasiva, ¿no? Pasiva, que todo decía sí, casi como que mi opinión o lo que podía decir, por no. complacer a otros. Por complacer. Y ahí entra conflictos, mucho, claro, ¿no? entra mucho la complacencia, el no poder ser confrontada, digamos, ¿no? O el de confrontar, o real. Entonces es como que en algún momento mencionamos, ¿no? Tal vez hay unas más detrás, comenzamos a fabricar máscaras, digamos, ¿no? Y entonces cuando nos vemos, y el momento que ya queremos dar a conocer nuestra opinión o dar una comunicación ya más fluida de realmente de la esencia de lo que somos, entonces las otras personas te toman como, ¿qué le pasó? Digamos, ahora responde. Y no estoy hablando nada del otro tema de ser agresiva, sino que comencé, digamos, a hablar, a dar mi opinión, a decir lo que me agrada, lo que no estoy de acuerdo, porque muchas veces el no estar de acuerdo y aceptar lo que te digan, ¿no? Entonces, pero
el tema ya es llegar al punto de tener una comunicación asertiva, ¿no? Eso es, creo que muy, muy importante. Y no sé, Madeleine, que hablábamos fuera de cámara también, vos me decías también que has visto un proceso tal vez en tu vida en el que antes, sí, tenías una comunicación pasiva por no lastimar, por no dañar a las otras personas, sí, por evitar conflictos. Pero ¿cómo has sentido ese proceso que has tenido? La verdad que a veces uno pues no es consciente, ¿no? Y a mí me ha pasado igual, ¿no? Similar a lo de Vivi, que el hecho de tener una comunicación pasiva es pasarme por alto a mí. Porque quizás no establecí límites, respeté quizás los límites del otro, pero más pasé por alto los límites que quizás ni siquiera me puse. Entonces, por ese temor a herir, por ese temor a lastimar al otro, entonces mejor me callo. Pero también pude identificar recientemente que estaba cayendo en murmuración y en una actitud escapista. ¿Por qué? Porque el hecho de no poder confrontar a la persona, por ejemplo, digamos un ejemplo de casa, ¿no? De no poder confrontar a mi hermano o a mi hermana, entonces voy con mi mamá y me quejo y murmuro y no le digo a la persona. Entonces también hay que tener cuidado porque dentro de nosotros algo también está siendo afectado. Entonces necesitamos aprender a identificar qué actitudes estamos teniendo y si ustedes se identifican conmigo o con Vivi, digamos, por esta comunicación pasiva, creo que a la larga también hace que no seamos reales, como decía, hace que no podamos realmente decir aquello que no nos gusta, aquello que nos disgusta y o sea, es como que también estamos viviendo con ese temor todo el tiempo y a la vez también como que eso nos frena de poder hablar, de poder recibir también de los demás. Y creo que es importante que nosotros empecemos a identificarlo. Creo que la comunicación pasiva o agresiva, que son las que están en los extremos, nos puede dar beneficios a un corto plazo. ¿En qué sentido? En el que, ok, yo me callo, no digo nada y voy a evitar ese problema ahorita, ¿no? En un cortito plazo. Pero más adelante, obviamente, el problema no se ha resuelto porque yo no dije lo que yo pensaba, ¿no? Y de la misma manera, una comunicación agresiva, no sé, se me ocurre ahora un ejemplo, qué sé yo, en una fila larga de personas esperando algo y viene alguien y se quiere meter adelante y dice, bueno, yo me meto acá y punto, digamos, apártense, ¿no? Y listo, y se mete. Puede ser que si obviamente se topa con otros inhibidos que no digan nada, dejen pasar a la persona y puede ser un beneficio ahí a cortito plazo, ¿no? Pero cuando mantenemos una comunicación agresiva la mayor parte del tiempo, ¿qué pasa? Podemos alejar a las personas que están a nuestro alrededor, ¿no? Porque de esto se trata también el tipo de relaciones interpersonales que nosotros tengamos. Como hablábamos, ¿no? Es la clave del liderazgo, de poder influir positivamente en las personas que están a nuestro alrededor, ¿no? Nuestra familia, nuestros amigos, en nuestro trabajo. Y creo que es importante recalcar a mí, yo, bueno, trabajo con personas, todo el tiempo recibo personas en la oficina, trabajo en una universidad, y me ha pasado N veces que viene a veces padres de familia o estudiantes queriendo reclamar una situación y de manera muy agresiva, ¿no? Y esto es así, y bueno, y clave lo que decía Vivi, ¿no? Y Paula lo mencionaba, ¿no? Responder con amabilidad. Wow, se ve un cambio total. No hay como una persona, si uno le responde con amabilidad y, ok, entiendo perfectamente lo que me dice, pero le pido que se calme, tome asiento, a ver, lo vamos a ver. Entonces, aplaca. La palabra es sabia, ¿no? El Señor lo dice en su palabra. Sí. Entonces, de verdad que podemos empezar a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y ¿sabes qué? Algo que ahorita pensaba, Fabi, con lo que decías, es que no siempre tenés que incluso como que hacerle notar a la persona que está siendo agresiva. Claro. ¿No? Pero es cierto, la amabilidad desarma a cualquiera, ¿no? Y me hacía
hacía pensar en algo que les comentaba, estábamos charlando sobre este tema un poquito más temprano y me hacía recuerdo a, ¿qué ocasiones yo he tenido así? Y una vez en el trabajo me pasó con un nuevo manager, un nuevo jefe que venía a ser parte del equipo y claro, entraba a una posición de autoridad, pero esta persona, vino con ese lenguaje, a mandar. A como que hacer conocer que él era el que mandaba y fue muy extraño, aparte de que a mí me molestó, no era la atmósfera de trabajo que nosotros teníamos con el resto, éramos como una familia, la verdad, y vino esta persona a imponer y a traer ese tipo de ambiente. Y me acuerdo que, claro, mi primera reacción fue como que molestarme, no me gustó, pero me puse a pensar y generalmente eso pasa mucho a veces las personas que tienen ese tipo de comunicación, es por alguna razón, ¿no? Y ahí es donde entra lo que decía Vivi de la empatía y creo que el Señor me llevó a pensar de esa manera y ponerme a pensar, esta persona obviamente está tratando de probar su autoridad y generalmente ese tipo de actitud viene más bien de inseguridades, ¿no? Y tal vez fue como que sentí compasión un poco de tratar de pensar, ¿qué puede ser que esta persona esté pasando o que lo haya llevado a ser así? Porque era una conducta constante, como que era la manera de ser de esta persona, no era porque en esa situación estaba molesta, era algo permanente. Entonces, realmente sentí en mi corazón ser de la otra manera, reaccionar de la manera opuesta, algo que tomaba de mí, obviamente, controlar mis emociones, calmarme en algunas ocasiones, pensar positivo, ¿no? Y entonces ahí entra el autoliderazgo. Nosotros dominar y tener influencia sobre nuestros propios pensamientos, emociones, reacciones, palabras, ¿no? Pero de ahí actuar con compasión, con empatía, con amor, con amabilidad. Y recordé algo que también alguna vez había escuchado y que me ayudó muchísimo, que decían, el hecho de que una persona tenga un problema con vos no quiere decir que vos lo tenés que tener con ella. Entonces yo dije, no, aparte de que decidí no tomármelo personal, porque era una relación de trabajo y a veces en el estrés de las tareas pasa eso, decidí no tomármelo de manera personal, pero también dije, incluso si él tiene o ella un problema conmigo, yo no lo voy a tener con ella. Y yo decidí, como que decimos, no pagarle no con la misma moneda, sino con otra totalmente opuesta. Y fue increíble ver de cómo esta persona cambió increíblemente. Él venía de manera agresiva a hablarme y yo le respondía con amabilidad, con compasión, con empatía, con gracia y con una actitud incluso de servicio hacia esa persona. Y yo me convertí en su persona favorita. No, y se lo digo en serio, pero no solo fue eso, que yo, digamos, no, pero la influencia que yo llegué a tener en esa persona, aunque él era mi autoridad o estaba en una posición de liderazgo sobre mí como jefe, yo tenía más influencia sobre él, de la que él incluso nunca se enteró, ¿no? Pero es por eso. Ahora lo está viendo en este momento en vivo. Saludos. No, pero eso, el tema de que la amabilidad, cómo lidiamos con una situación de este tipo, en que estamos recibiendo ese tipo de comunicación agresiva, es con lo opuesto, con la comunicación asertiva. Y la comunicación asertiva piensa en la otra persona, considera sus emociones, considera su valor, ¿no? Y es acerca de incluso poner valor sobre aquella persona, ¿no? Y tener empatía, ¿no? Entonces volvemos a lo que tal vez mencionábamos desde el comienzo, hablaba Vivi también de esto. La comunicación asertiva no se centra en el mensaje, se centra en la relación y en la conexión con la otra persona, y eso es lo que causa que el mensaje sea captado y comunicado de la manera más adecuada y apropiada, ¿no? Sí, ahora, por otro lado, cuando, por ejemplo, les toca pedir ayuda, pasa igual en diferencia de temperamentos, ¿no? ¿Les es fácil ir y pedir ayuda o prefieren de repente no hacerlo ustedes mismas? ¿Qué tipo de comunicación usan cuando les toca solicitar algo de otra persona? No sé, Vivi. Ahora pido ayuda. Me voy a sincerar. Antes no pedía ayuda por el mismo hecho que tenía esta comunicación pasiva, ¿no? Yo creo que estaba descansando mucho en que mejor la persona se dé cuenta, digamos, ¿no? Que yo necesito. Y a veces las personas no están enfocadas en eso, ¿no? Y no es porque sean malas personas, o no te quieren ayudar, sino que si no lo manifestas, entonces, ¿cómo te van a ayudar? ¿No? Y eso habla también de saber cómo comunicar y cómo pedir ayuda, ¿no? Entonces, para mí me es mucho más fácil ahora
pedir ayuda, ¿no? Y claro, hay otras cosas que ya son más íntimas de uno, ¿no? Entonces, ahí ya juegan otros papeles, ¿no? Pero sí, ahora con toda libertad pido ayuda, digamos, ¿no? Para un temperamento hacedor, influenciador, de repente también les cuesta un poco más por el hecho de, no, como que yo lo puedo todo, soy autosuficiente, no me voy a ver vulnerable con los de mi alrededor y prefiero hacerlo débil. yo. O débil, O claro, débil. débil. No necesito ayuda, prefiero hacerlo yo solita, ¿no? ¿A vos cómo te va con este tema? ¿Te cuesta hacerlo o lo haces sin problema o qué tipo de comunicación tenés ahí? Creo que sí pido ayuda, pero no asertivamente, debo confesarlo. Y algo que estuve estudiando acerca de este tema, de cómo pedir ayuda, y es que a veces utilizamos términos generales. Por ejemplo, nunca me ayudas o jamás estás para mí. Entonces ahí necesitamos, ¿no?, tener una comunicación asertiva, de decirle a esta persona, no nunca, no jamás, sino decirle, mira, necesitaba en este momento tu ayuda. Y también algo que estoy aprendiendo es poder decirle a la persona también que es bueno tal vez en lo que yo le estoy pidiendo, porque por algo le estoy pidiendo su ayuda. Entonces saber reconocer lo bueno que es en eso, en lo cual yo le estoy pidiendo ayuda. Ahora ya para ir terminando, se nos está yendo el tiempo. Paula, ok, me doy cuenta, tengo una comunicación agresiva o tengo una comunicación pasiva, no lo estoy haciendo como yo quisiera. Entonces, ¿qué podemos hacer para llegar a tener una comunicación asertiva? ¿Cómo avanzar en esto? Sí, yo creo que primero paso número 1 es identificar, ¿no es cierto? Admitir, aceptar que tal vez estamos teniendo ese tipo de comunicación. Y me encanta lo que menciona Made, porque no siempre es comunicar así enojado de manera hostil, digamos, ¿no? A veces el lenguaje pasivo-agresivo es comunicación agresiva, ¿no? Porque el tema de a veces, bueno, obviamente amenazas, intimidación, o sea, eso, pero incluso reproches, el sarcasmo es pasivo-agresivo, es una comunicación agresiva. Entonces, identificar, ¿qué tendencias tenemos? ¿No? ¿Qué tendencias tenemos? Y preguntar a otros, o sea, ser lo suficientemente vulnerables y humildes como para recibir feedback. Porque ¿no? a veces creemos, sí, yo tengo una comunicación asertiva todo el tiempo, pero ¿qué piensan los que están en tu alrededor? O sea, Claro. un cero a la izquierda, Claro. ¿no? Entonces, eso, hay ese tal vez es nuestro punto ciego. Sí. ¿Y qué es lo que necesita ese punto ciego? Necesita información externa para poder crecer y achicarse, empequeñecerse en nuestras vidas. Entonces, ir a ser, como digo, vulnerable, humilde, para ir a personas con los cuales tenemos confianza, que sabemos que nos aman y tienen nuestro mejor interés en su mente, y preguntarles, oye, estoy pensando sobre esto y es un área en la que quiero mejorar, pero no sé cómo o qué observas acerca de mí, que tal vez acerca de mi comunicación, cómo yo soy, vos que me conoces, me has visto, y poder recibir ese feedback. Y tal vez eso nos puede dar luz de en dónde poder crecer. Pero para mí la clave también sería eso, y orar al Señor que nos ayude que nos dé un corazón por las personas. Porque como digo, exacto. esto se trata acerca de relación de otras personas, que renunciemos a todo egocentrismo, porque la comunicación agresiva es egocéntrica. Nos autoafirmamos a nosotros, no consideramos a los demás. Entonces, empezar a considerar a los demás, a amar a los demás, a tener gracia, a extender compasión y empatía, ¿no? Y entonces, yo creo que automáticamente eso, el Espíritu Santo nos llena, nos ayuda, nos corrige. Una vez nosotros nos ponemos ahí en posición para que Él lo haga, y todo va a cambiar, ¿no? Chicas, muchísimas gracias, de verdad, se nos ha ido el tiempo volando, muy interesante el tema, hay mucho por hacer, cada una de nosotras, porque creo que reconocemos de que de repente no tenemos la mejor comunicación, pero seguramente vamos a estar juntas en una nueva oportunidad. A ustedes muchas gracias, hasta la próxima.